Sí, los casos de sexta generación en realidad hasta ahora son un proyecto. Y sí, son lo que exhibe, podríamos decir, tal vez las mayores capacidades tecnológicas que tiene una nación, cómo las vuelca, muestra orientaciones, porque son armas muy, muy puntuales con objetivos muy específicos. No se agarra una guerra con un caza de quinta generación, que es lo único que hasta el momento está operativo realmente, pero demuestra muchas cosas y son indispensables para coadyuvar a esa victoria. Entonces lo que hoy vamos a tratar de entender es eso, cuáles son las necesidades geoestratégicas de las principales naciones que están disputando el predominio mundial, Estados Unidos, Rusia y China, que básicamente cómo su doctrina militar y sus proyectos y panoramas globales y regionales se enmarcan esta situación, ¿no? Porque en definitiva los diseños que vamos a ver hoy de sexta generación son diseños absolutamente influidos, directamente influidos por esas necesidades, ¿no? Veamos Estados Unidos. ¿Qué busca Estados Unidos? Estados Unidos, y esto no son apreciaciones políticas, son cuestiones objetivas, busca mantener la dominación global, que es la que ha tenido, podríamos decir, hasta hace muy poco tiempo atrás. Mantener la capacidad de proyectar poder militar en cualquier parte del mundo es clave para Estados Unidos. Y tenemos que entender estas cosas. Por ejemplo, Argentina, en todo caso, buscaría defender su territorio y extender su proyección como mucho a los países vecinos y sobre todo sobre las Malvinas que intenta recuperar. Pero Argentina no tiene ninguna idea de tener una injerencia en Medio Oriente, excepto el delirante que tenemos como presidente, por eso es tan grave lo que él hace, o meterse en las cuestiones del mar de China. No son objetivos argentinos. Entonces, cuando uno diseña una estrategia militar, no tiene sentido preocuparse en proyectar fuerzas hacia Japón, porque no es ninguna hipótesis de ningún tipo de conflicto ni remotamente posible con la Argentina. El único que es capaz de meterse en un conflicto tan lejano es Milei con el tema de Ucrania y con el tema de Israel. Pero estos son los delirios que él tiene, pero para cualquier otro, porque lo vemos también en cualquiera de los otros países de la región, ninguno tiene ese componente, ¿no? Sí lo tiene Estados Unidos. También necesita Estados Unidos controlar el espacio aéreo para garantizar su superioridad, que es básicamente el arma estratégica que Estados Unidos históricamente ha manejado. Estados Unidos ha centrado su gran preponderancia militar a partir del control de los mares y de los cielos. Los ejércitos terrestres de los Estados Unidos no suelen ser ejércitos tan poderosos, son más bien ejércitos limitados en sus verdaderas capacidades, pero su capacidad, como decíamos, aérea y de proyección naval son los que han hecho hasta ahora la diferencia. También se prepara para conflictos de alta intensidad tecnológica, garantizando su superioridad aérea frente a rivales emergentes. Estados Unidos no quiere perder esa carrera tecnológica y también tiene una infinidad de socios y aliados a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos necesita una interoperabilidad con sus aliados, ¿no? Por lo menos hasta ahora veremos si Trump rompe con esta lógica y hace un ejército con otras características. Si uno ve a Rusia, por ejemplo, no tiene un ejército que tiene que articularse con alianzas militares con 20, 30, 40, 50 países. Rusia básicamente tiene una alianza militar con un par de países como mucho. Entonces es distinto el diseño. Las armas de Estados Unidos tienen que encajar en ese panorama. Todo se hace con proyección global, básicamente, ¿no? Diferente es el caso de China. ¿Por qué? Porque China tiene como objetivo primario la cuestión de asegurar el mar de China y el estrecho de Taiwán. Eso tal vez sea su mayor desafío hoy.
y son sus áreas más críticas de seguridad. Si China va a recibir una agresión de corte militar, seguramente no va a ser desde Rusia, con el cual ha establecido muy buenas relaciones por el norte, o en la parte territorial, ni siquiera la propia India, más allá de algún ataque aéreo que pueda hacer, puede atacar a China a través de las cordilleras. Es demasiado inhóspito, todo eso le da como una cierta protección. Su gran vulnerabilidad es su dependencia con la salida al Pacífico, que Estados Unidos le ha rodeado con países hostiles y con sus fuerzas navales. Por lo tanto, China tiene como objetivo controlar esa región. Eso es indispensable para garantizar su abastecimiento comercial, tanto en insumos como en exportaciones, ¿no? China después tiene en un plano importante también la posibilidad de extender su influencia, principalmente en el área Asia-Pacífico, y en forma secundaria sobre lo que es el Océano Índico y África. Esos son los objetivos de China. Por eso es tan ridículo a veces que nos planteemos, no, la invasión china y el problema que tenemos. China no piensa en Sudamérica ni de casualidad, ni siquiera piensa en Europa más allá de como un socio comercial. Sus objetivos son Asia Central, Asia Pacífico y tal vez aprovechar y ocupar espacios en África, dado el problema que tiene Occidente, ¿no? China además también juega con otra cosa. Funciona con una producción en masa, ¿no? La forma de producir de China tiene mucho que ver con eso, y utiliza la masividad también como forma de enfrentar a Estados Unidos en esa región que es la más complicada, ¿no? Y también necesita desarrollar tecnologías propias que le permitan evitar sanciones extranjeras, como le ha pasado a Rusia, bloqueos hipotéticos de su país. Por lo tanto, cualquier limitación al comercio internacional de China debe ser remediada a partir de tener la capacidad para romper ese bloqueo. Y Rusia, por otro lado, se encuentra en una situación distinta, porque Rusia no depende tanto del comercio internacional. Rusia es un país autosuficiente, a diferencia de China, que es un país mucho más inserto en la cuestión global, porque es un país, China, que se mueve como un continente en sí mismo. Muchas veces hablamos, ellos son el mundo para ellos, para su mirada, pero por otro lado China tiene una característica que es su dependencia, por ejemplo, de energía, su dependencia de alimentos. Tiene una serie de vulnerabilidades, dado también la envergadura de su economía, que le pone esa necesidad, cosa que no tiene Rusia. Rusia es un país que no necesita energía, que no necesita alimentos, que no necesita minería, no necesita nada. Entonces las necesidades estratégicas de Rusia son diferentes. Rusia lo que busca es disuasión estratégica. Tratar de contener el avance de la OTAN. La guerra que hoy estamos viendo en Ucrania responde a eso. Por eso es una tontería hablar de si invade un país o no, si es un país que invade a sus vecinos. Y básicamente Rusia es un país autosuficiente, ha crecido a lo largo de su historia todo lo necesario para tener todo lo que necesita. Entonces lo que se centra es básicamente en una política de disuasión estratégica apoyada también, sobre todo en un componente de alto desarrollo misilístico, ¿no? Trabaja también mucho Rusia los desarrollos a altitudes extremas de intercepción, es decir, tiene como objetivos apuntar hacia sistemas de vigilancia extranjeros. Específicamente también se centra mucho en esta cuestión de los sistemas antisatélites. Esto es otra característica de Rusia, dada las amenazas que recibe precisamente de sus, podríamos decir, enemigos, ¿no? Enemigos potenciales, que es el caso de los Estados Unidos.
Rusia además tiene algunas otras cuestiones, como tiene la necesidad de operar a altitudes extremas, como decíamos, y necesita también optimizar los recursos, porque si bien es un país con infinitos recursos naturales, Rusia también carece de el costo financiero para, por ejemplo, desarrollar una flota marítima masiva como tiene China y tiene Estados Unidos. Entonces el desarrollo estratégico de Rusia es otro. Rusia no puede construir una flota con portaaviones y con grupos de apoyo y con todo lo que tiene Estados Unidos, entonces se centra en otras características. En otro momento podemos analizar esto más en profundidad, pero Rusia se centra en submarinos básicamente y ahora está desarrollando buques de superficie de pequeña envergadura, portadores de sistemas misiles hipersónicos, que básicamente lo que hace Rusia es lo que decíamos, apoyar su concepción estratégica mucho en esas armas puntuales disuasivas, ¿no? Cabezas nucleares, misiles, básicamente son el corazón de la estrategia rusa. No tiene otras características y proyecta un desarrollo en fuerzas terrestres muy importante, que en definitiva las fuerzas terrestres son tal vez las más baratas de implementar, mucho más baratas que la fuerza aérea y sobre todo que la marina. Los costos de desarrollar una marina como tiene Estados Unidos son realmente astronómicos y fuera del presupuesto ruso. Esto es lo que a veces confunde a muchos estadounidenses creyendo que Rusia no puede hacerle frente a Estados Unidos. Lo que pasa es que Rusia busca una estrategia de enfrentamiento que es diferente. Como China lleva la estrategia a la masividad en la producción porque se siente fuerte y ahí puede derrotar a Estados Unidos, Rusia sabe que ese no es el camino para Rusia. Entonces busca una estrategia distinta. Dentro de estas cuestiones, y para ir al tema de hoy, vamos a hablar de los cazas de sexta generación. Pero primero vamos a explicar qué es un caza de quinta generación. Realmente estamos en una situación global donde los cazas de quinta generación los tienen apenas un puñado de países y los fabrica muchísimos menos. Los fabrica Estados Unidos, los fabrica Rusia, los fabrica China y se acabó. No hay más cazas de quinta generación. Hay algunos cazas de cuarta generación avanzadas que pueden considerarse en algunos aspectos equivalentes, pero en líneas generales no. En ningún avión europeo, por ejemplo, puede considerarse caza de quinta generación. ¿Qué es un caza de quinta generación entonces? Primero, tiene que tener como característica una bajísima firma de radar. O sea, tiene que ser no invisible al radar, porque eso no existe, pero ser muy, muy pequeña su firma de radar y ser difícil de ser localizado por los sistemas de radar y los sistemas de vigilancia. Otra característica, por eso es más conocido, menos conocida, es contar con sensores avanzados e integración de datos. O sea, poseer sistemas que recogen información y fusionan información de múltiples fuentes para proporcionar una conciencia situacional avanzada, ¿no? El caza de quinta generación tiene esa ventaja sobre generaciones anteriores. Básicamente, conocer su entorno con más exactitud que el resto. Tener velocidad de supercrucero, que es decir, tener velocidad supersónica, en algunos casos lo más alta posible, sin postcombustión. ¿Por qué sin postcombustión? Porque cuando se ponen los comedores auxiliares para conseguir ese empuje adicional, se hace muy visible la firma del avión ante los sensores térmicos y eso es una desventaja. Y además también genera un enorme consumo de combustibles que precisamente limita muchísimo la autonomía de esos aviones. Entonces el uso de la postcombustión es para un caso muy puntual dentro de una operación. Por lo tanto, tener supercruceros significa poder volar a velocidades superiores a la velocidad del sonido,
pero hacerlo sin necesidad de emplear esos quemadores. Se emplea con el régimen normal de funcionamiento. Otra cuestión es la maniobrabilidad extrema, es decir, tienen que tener un diseño aerodinámico avanzado y motores que permitan maniobras ágiles y eficientes en combate. Esto tiene que ver con no solo una superficie de sustentación muy grande y mucha movilidad, sino inclusive ahora que cada vez pesan más las toberas direccionables de los aviones, que inclusive los rusos son en 3D, se mueven en 3 direcciones, lo cual les permite variar la forma del empuje y darle una capacidad de maniobra adicional superior. No solo tiene esa capacidad de velocidad de maniobra superior cuando están volando a alta velocidad con estos motores, con estos empujes vectoriales, sino que además ellos consiguen una inestabilidad dinámica. O sea, los aviones generalmente de este tipo no son aviones estables, necesitan ser asistidos por computadoras, hoy básicamente por inteligencia artificial, para poder volar y mantenerse estables, porque esa inestabilidad les permite reaccionar más rápidamente. Tiene, como decíamos, funciones de sistemas, integración de aviónica, radares AESA, sistemas de guerra electrónica y sistemas de comunicación avanzados. Todo eso lo usan, y algo que se conoce como plataforma multirol. Ustedes van a ver que los aviones antiguamente estaban con diseños mucho más específicos. Uno tenía un avión interceptor, un avión caza, que tenía como fin derribar a otros aviones, básicamente cazar bombarderos, por ejemplo. Bombarderos que solo bombardeaban, aviones de ataque a tierra, que vuelan más lento y permiten seleccionar mejor los blancos, aviones que pueden hacer misiones de observación, de espionaje en territorio enemigo, que para eso tienen que ser muy poco detectables, volar a mucha altura. Bueno, hay una serie de condiciones que se las conoce como plataformas multirol, que en los cazas nuevos, a diferencia de la antigüedad, que eran mucho más especializados, empiezan a reducirse y a buscar un caza que sirva para todo. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que intentó hacer Estados Unidos con el F-35, lo cual también generó muchas polémicas, porque hay quienes no están de acuerdo con esta teoría y dice que finalmente se hacen aviones que terminan haciendo todo, pero en forma mediocre, cuando si hay un presupuesto suficiente se pueden tener varios tipos de aviones especializados que permiten ser muy superiores para determinadas operaciones. Pero todo esto, claro, genera una cadena más costosa, hay que entrenar en distintos aparatos los pilotos, o sea, todo es una complicación mucho mayor. Pero bueno, en general lo que es los aviones de quinta generación intentan transformarse en eso, en aviones que puedan hacer todo tipo de misiones, tierra-tierra o tierra-aire. Aire-tierra, perdón. ¿Qué es un caza de sexta generación? Entonces, ¿cómo más puede evolucionar un avión, ¿no? Y esto tiene que ver a partir de la observación de lo que eran los aviones de quinta generación y cómo se pueden mejorar muchas de sus funciones. Por eso hay un debate sobre el Sukhoi 57, que algunos ya se animan a calificarlo como de sexta generación, y por eso a veces vemos que, por ejemplo, son aviones de cuarta generación plus. Le van agregando un más, porque es como que empiezan a tomar algunas prestaciones de un avión de una categoría superior sin tener el conjunto. ¿Qué debería tener un sexta generación? Sigilo avanzado adaptativo con materiales inteligentes que pueden cambiar sus propiedades para optimizar el sigilo dinámico. Fíjense, ya entramos en una tecnología superior. Colaboración hombre-máquina con el uso intensivo de inteligencia artificial para tareas de planificación de misiones, control de drones y apoyo a la toma de decisiones. Yo recuerdo una politóloga amiga que hacía campaña en contra del uso de armas autónomas y quería prohibirlas. Bueno, indudablemente es difícil entender la cuestión militar, es algo imposible. O sea,
La inteligencia artificial te permite una reacción en una velocidad muy por encima de la que puede tener cualquier ser humano. Eso es la supervivencia en el campo de batalla, así que es imposible que eso suceda. Enjambres autónomos, coordinarse con vehículos aéreos no tripulados en misiones conjuntas, ¿no? Por eso yo decía que el Sukhoi 57, hay algunos dicen en qué punto está. Por ejemplo, tiene un ladero, esos drones que se llaman los Hotnik 70, que son unos aviones en forma de ala delta que funcionan controlados por el Sukhoi 57. Rusia los ha probado en la guerra de Ucrania con resultados por ahora clasificados, podríamos decirlo. No se sabe exactamente las conclusiones que han sacado los rusos, inclusive se les han derribado uno de los Hotnik. Se presume que tienen que tener, esto todavía no hay un acuerdo, pero se apunta a eso, a armas de energía dirigida. ¿Qué son las armas de energía dirigida? Bueno, armas de láser o de sistemas de microondas que permite neutralizar objetivos. Esto también es una diferencia con los aviones anteriores, que usan cosas mucho más clásicas, ametralladoras, cañones y misiles y bombas. Pero no tenemos por ahora, por lo menos en forma conocida y masiva, salvo tal vez haya algún prototipo o algún avión en prueba que tengan armas de energía dirigida, ¿no? Gestión de energía avanzada, que estos serían baterías y sistemas que optimizan el uso energético para tener mayor sigilo, velocidad y armamento. Capacidad multirol futura, que tiene que ver con cada vez la más presente ciberdefensa, ¿no? El área cibernética cada vez es un factor más importante. Hoy lo vemos en la guerra de Ucrania, constantemente se habla de las capacidades de guerra electrónica. Por ejemplo, los sistemas HIMARS de misiles que utiliza Estados Unidos prácticamente han quedado obsoletos por la guerra electrónica rusa. Entonces cada vez se busca más luchar desde la informática. Hay como una mutación. No quiere decir que desaparezca, por lo menos por ahora, el soldado que en las trincheras, pero aparece un nuevo tipo de soldados, que es el soldado que está atrás de una pantalla de computación y también hace su aporte de esa manera, y muchos de estos procesos ahora empiezan a automatizarse a partir del uso de la inteligencia artificial, porque si yo tenía un dron, por ejemplo, que antes tenía que tener un piloto, yo a ese dron le puedo interferir las comunicaciones, puedo atacar al piloto que lo está controlando desde tierra y demás. Bueno, si yo a ese dron le pongo un sistema de inteligencia artificial que le permita identificar, reaccionar, tomar decisiones, bueno, ya me estoy ahorrando toda esa cadena que era el punto vulnerable más importante que tienen los drones, porque en general se los derriba interfiriendo sus comunicaciones. Bueno, esto es una de las cuestiones que estamos hablando, la ciberdefensa, y empezar a hablar de misiones espaciales. Los nuevos cazas de sexta generación tienen que proyectar fuerza en el espacio, poder atacar sistemas satelitales. No alcanza con el combate dentro de la atmósfera terrestre, y conectividad global, que es la integración en redes de guerra centradas en una red principal con capacidades de comunicación cuántica. Esto es básicamente lo que sería un avión de sexta generación. Después va a surgir una discusión sobre, bueno, pero ¿y si yo cumplo de estos 7 parámetros 5 o 6 y tal vez aparezca uno en el futuro que diga no, pero debería tener esto otro, o esto al final no era tan necesario? Este es el primer esbozo, pero esto va a ir evolucionando, ¿no? ¿Qué proyectos hay por acá dando vuelta? Bueno, está el NGAD, Next Generation Air Dominance de Estados Unidos, y el Tempest del Reino Unido,
Yo por ahí voy a mencionar los proyectos europeos, pero la verdad los los europeos no han conseguido hacer un avión de quinta generación, difícilmente puedan saltearse como están intentando el paso de quinta y hacer directamente de sexta generación. No tienen capacidad, no tienen tecnología, ni siquiera van a tener la decisión política y probablemente menos el tiempo para hacerlo. Así que nos vamos a centrar cuando hablemos de estos desarrollos de los 3 más importantes y que efectivamente están en plazo, ¿no? Antes quería mencionar algo sobre el F-35, que es el avión por antonomasia, el más conocido en el mundo, largamente creo que es el más conocido como el caza de quinta generación y que ahí se da esa cuestión que yo estaba mencionando sobre ¿es de quinta o no es de quinta? ¿Por qué digo esto? Por las capacidades que tiene que tener. ¿Qué tiene el F-35 que lo ha hecho muy famoso, además de la propaganda? Tiene tecnología de baja visibilidad en el radar. Es un avión realmente furtivo aparentemente en ese aspecto, lo cual no quita que con nuevos sistemas lo están pudiendo ver. Los rusos lo consiguen identificar y ya han dado pruebas sobre eso. Pero bueno, en principio fue el más avanzado en ese sentido, usando recubrimientos absorbentes para el radar y diseño avanzado. Esto es otra de las cuestiones que también se generan, pinturas que absorben las ondas del radar, pero no todos utilizan esta tecnología como centro. Algunos esto no lo basan más en los perfiles y no tanto en la absorción de ondas. Fusión de sensores. Esto es otra de las grandes características del F-35, que integra datos de radares, sistemas electro-ópticos, satélites y presenta una imagen situacional al piloto muy detallada y eficiente en principio. Es una plataforma multirol, los F-35 con sus variantes tienen todo tipo de misiones. Y tiene capacidad de comunicarse en red y con otros sistemas, se conecta a otros sistemas. Todos estos linkeados que a veces uno ve cuando se producen ataques y que le dan coordenadas, por ejemplo, para que accionen baterías terrestres, muchas veces tienen que ver con aviones de este tipo, que son quienes obtienen la información en el campo de batalla y la transmiten. Bueno, esto es una de las funciones que genera el F-35 y eran funciones que antes tal vez estaban más reservadas a otro tipo de aviones muy específicos y muy caros. Esto es como que lo democratizó. Cualquier avión puede tener pods que le permiten inclusive además hacer guerra electrónica en una forma más avanzada que los anteriores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene el F-35? Más allá de las fallas y todas esas cosas que hemos ya hablado hasta el cansancio en este canal, pero lo que hace que sea discutible, que sea realmente un quinta generación, a pesar de la propaganda, que no tiene supercrucero. O sea, el F-35 no puede volar a velocidades supersónicas, que es arriba de 1200 km por hora, sin postcombustión. Esto lo hace el F-22 y lo hace el Sukhoi 57, no lo hace el F-35. Más allá de, que no puede volar más de algunos segundos porque luego tiene daños estructurales. Pero eso es otro tema. Suponiendo que el diseño ya no le permite volar sin postconducción, lo cual ya me lo bajaría en esa categoría. Sin embargo, hay gente que inclusive duda si el Sukhoi 57 es un quinta generación y pone por las nubes al F-35. Y el F-35 tiene varias limitaciones clarísimas. No tiene maniobrabilidad extrema. El F-35 es maniobrable, pero comparado con un F-22 o con un Sukhoi 57, es un avión tosco, pesado, que los propios pilotos lo reconocen. No tendría capacidades, y la explicación a esto es que es un avión que tiene tan buenos sensores y tiene capacidades tan altas que no va a entrar en un combate avión contra avión, en los dogfight, como se les llama, esos duelos entre aviones, que ahora tampoco van a ser como en la Segunda Guerra Mundial, que uno perseguía a otro, pero hacer combates en distancias reducidas. Lo detectaría y lo destruiría antes que el otro avión supiera siquiera que el F-35 está funcionando. Pero bueno, el problema es que ahora los otros aviones lo pueden detectar al F-35 muy rápidamente y la posibilidad de un combate cercano se le presenta y el F-35 no es apto para esa situación.
Después también tiene altísimos costos operativos, de mantenimiento, de desarrollo. Todo esto cuestionó mucho todo el proyecto en sí del F-35 y también se le adjudica una excesiva dependencia de software y sensores que no siempre andan bien. Esto es, por un lado, una fortaleza tecnológica, pero por otro lado, lo hace muy vulnerable a los ataques cibernéticos. Por eso los rusos dicen haber desconectado más de una vez los sistemas de los F-35. Por lo tanto, necesitaría para muchos expertos tener una situación más balanceada. O sea, básicamente el F-35 es un caza de quinta generación, pero a mi juicio es más de quinta generación por la propaganda que porque lo sea. Parecería un caza de cuarta generación avanzado con algunas características como sigilo, sensores y capacidad multirol de un quinta generación, pero sin supercrucero y sin maniobrabilidad extrema. O sea, básicamente las capacidades de vuelo son muy limitadas para poder ser denominado caza de quinta generación, ¿no? Los cazas de quinta generación que hoy hay operando son el F-22 Raptor, que ese sí tiene otras prestaciones, es un avión anterior, es un diseño de los años 90, y el Sukhoi 57 ruso, es el más moderno de todos estos, y el Chengdu J-20. En principio, si vemos las características que tienen que tener, supercrucero tiene el F-22 y tiene el Sukhoi. No lo tiene el F-35, no está claro si el Chengdu J-20 lo tiene o no. Sigilo es el mejor, algunos dicen de todos, es el F-22, esto lo discuten los rusos, y el F-35 y el Sukhoi 57 están en un nivel avanzado, lo mismo que el Chengdu. Maniobrabilidad extrema es buena, pero baja para ser un F-35 contra las maniobras que se las califica de excelente del F-22 y del Sukhoi 57. Y el Chengdu lo tienen con dudas y lo califican más al nivel del F-35, pero no sé cuánto esto tiene que ver con la propaganda y cuánto es real. La fusión de sensores es el más avanzado de todos, inclusive por encima del F-22, porque es un avión más moderno, por lo visto, es quizás su único punto más alto. Cuando vemos el rango de combate, es decir, el área en la cual puede combatir, el F-22 tiene un radio de 800 kilómetros, el F-35 1200, el Chengdu 1200, pero el Sukhoi 57 superior a los 1500. El armamento es más limitado, tiene mayor capacidad de armamento el F-22 y el Sukhoi 57 y el Chengdu. Todos tienen capacidad multirol. En lo que es el precio es una cosa realmente asombrosa, porque el más caro es el F-22, que ha sido descontinuado, se lo estima en un valor entre 150 y 170 millones de dólares. El Chengdu J-20 chino se habla de entre 110 y 120, bastante más barato en definitiva. El F-35 está entre 80 y 100 millones, aunque esto siempre es muy relativo, porque los contratos se hacen también en función de condiciones políticas. Entonces van a haber aviones F-35 que se terminan vendiendo a la cifra de 200 millones de dólares. Entonces uno nunca termina de saber exactamente cuál es el costo. El costo no es como si uno voy a comprar un auto que tiene un precio de lista. Tiene un precio de acuerdo al cliente y de acuerdo a las circunstancias. Y de acuerdo al interés de Estados Unidos en venderle o no a ese país. Y lo más interesante de todo es el Sukhoi 57, que se revela igual o mejor que el F-22, es uno de los mejores aviones, si no el mejor que hay hoy en la actualidad, y cuesta entre 45 y 55 millones de dólares, es decir, una tercera parte que un F-22 y la mitad que un F-35. Lo que hay es unas 190 unidades aproximadamente de F-22, acuérdense que se empezó a fabricar en los 90 y después se discontinuó, ya no hay más, así que a medida que se van cayendo no se reponen, aproximadamente unas 965
unidades del F-35. Estamos hablando de todos los fabricados, no solo los que tiene Estados Unidos. Rusia tiene apenas unos 20, entre 20 y 30, no se sabe bien, tampoco hay una discusión con ese tema, Sukhoi 57, pero aumentando su ritmo de producción lo piensan estabilizar entre 30 y 40 por año, lo cual quiere decir que en 5 años podría tener una flota comparada a la de Estados Unidos o superior de F-22. Para las necesidades de Rusia eso es suficiente porque Rusia se concentra en su territorio y no necesita proyectar fuerzas como hace Estados Unidos en los 5 continentes. Y China, del Chengdu J-20, fabricó ya aproximadamente unos 200, o sea que China, que empezó más tarde en esta historia que Estados Unidos, ya ha conseguido fabricar tanto como los demás. El F-22 solo lo posee Estados Unidos, solo. El F-35 lo tiene Estados Unidos y sus aliados, y el Sukhoi 57 solo Rusia y el J-22 solo China. Si uno tendría que rescatar una característica de estos aviones, el F-22 básicamente es un avión de supremacía aérea hecho con esa intención, sobresale en maniobrabilidad y supercrucero, con un rango limitado de acción y con limitaciones muy altas de capacidad multirol. Básicamente no tiene capacidad multirol. El F-35, por eso se lo pensó al principio como complementario al F-22, para tener la función de multirol que no tenía el F-22. Aparte era un avión que iba a ser mucho más barato que el F-22, finalmente fue bastante más caro de lo que imaginaron. Pero lo que no tiene es velocidad final, no tiene maniobrabilidad, bueno, y tiene una serie de fallas que, bueno, eso ya lo deja fuera de competencia. El Sukhoi 57 tiene tecnologías avanzadas, maniobrabilidad extrema, supercrucero, pero lo que lo limita es la cantidad que se han fabricado, básicamente. Hasta que Rusia no tenga por lo menos 70 o 80, que eso le va a llevar unos 2 o 3 años más, no tendría un peso tan decisivo como pueden tener los otros por el número. Y el Chengdu J-20 tiene una función diferente. Los chinos tienen la idea de fabricar aviones muy grandes, igual que los rusos, porque tienen amplísimos territorios para cubrir, y el J-20 es un diseño stealth muy grande que, bueno, el sexta generación que hemos visto también tiene esas características. Están todos asombrados por el tamaño de ese avión, que inclusive tiene 3 motores. Se duda mucho sobre la capacidad y maniobras de los aviones chinos. Mucho tiene que ver con la propaganda, porque también hay muchos expertos que dicen que si los conocen realmente lo que se termina apreciando es que son realmente aviones excelentes. Tiene sí un talón de Aquiles con la motorización. Los motores mejores son rusos, no chinos. Entonces eso los tiene un punto más abajo y están trabajando en mejorar los motores, pero siguen rezagados una generación con los rusos. Dentro de lo que son los sexta generación que veníamos mencionando, ahora que tenemos en claro lo que es un quinta generación, lo que va a venir como el sexta generación son el programa que está desarrollando Estados Unidos, Next Generation Air Dominance, que apunta a reemplazar al F-22. O sea, el sexta va a entrar para reemplazar al quinta, y vendría con aviones tripulados y sin tripular, y además de obviamente las capacidades de sigilo, tendría armas de energía dirigida. Por lo menos este es el proyecto. Después hay otro que es el Future Combat Air System, que es un proyecto que está desarrollando Francia, Alemania y España para un caza de sexta generación con drones, una nube de drones que lo acompañe en tiempo real y demás, lo cual parece interesante, pero yo decía, creo que están años luz todavía de lograr esto, para ser sincero. Después hay otro proyecto más. Fíjense que los europeos se han dividido en su proyecto también, ¿no? El Global Combat Air Program,
que es un avión del Reino Unido, Italia y Japón, para hacer un sexta generación que sustituya al Eurofighter Typhoon y al F-2 japonés. Lo esperan para el 2035, pero olvídense, le falta añares. Y ahora entramos en los que son más probables, aparte del de Estados Unidos. El que está ya ahí asomando es el Mikoyan PAC-DP, o más conocido como MiG-41. El MiG-41 es el reemplazo del MiG-31, que sería un avión básicamente pensado con capacidades de interceptor. Este tiene, ahora lo vamos a ir viendo, capacidades bastante diferentes al resto. Y probablemente va a tener seguro versiones no tripuladas, no se sabe si va a haber tripuladas también. Y está el de sexta generación chino, que los chinos corren con 2 aviones de sexta generación, 2 proyectos. ¿Qué características se imaginan, se dice que va a ser y para cuándo? Bueno, el NGAD estadounidense vendría con velocidad máxima Mach 2. Lo mismo, los europeos los voy a saltar, como ya decía, lo mismo que el chino JX, que es como se le está, JXX, como se le está denominando al que se ha visto, que también tendría Mach 2, es decir, 2 veces la velocidad del sonido. La diferencia es que el MiG-41 tendría entre 4 y 5 Mach, o sea, tendría casi 6.000 kilómetros por hora de velocidad contra 2.400 más o menos que podrían tener los otros. Esta es la gran diferencia que tiene. Los rusos apuestan a la velocidad. Es un avión que probablemente termina siendo menos maniobrable, pero con una velocidad que lo hace tener grandes capacidades de intercepción. Es el mismo concepto de diseño con el cual hicieron el MiG-41, el MiG-31. El MiG-31 también es un avión muy rápido, el más rápido del mundo, anda en Mach 3 aproximadamente, y eso le permite básicamente, dicho en términos muy simples, alcanzar básicamente cualquier avión que entre como objetivo en el espacio ruso o donde se lo señalen, ¿no? Después el resto oscilan, para no hacerlo muy pesado. Básicamente todos más o menos tienen características parecidas de acuerdo a su orientación. O sea, el estadounidense tiene capacidad de sigilo y se considera que el MiG-41, vamos a ver, porque todo esto, ya le digo que hay mucha guerra de propaganda, va a tener menos capacidad de sigilo, pero los rusos optan por perder un poco de capacidad de sigilo en función de la velocidad. Con misiles hipersónicos y con un avión que vuela a velocidad hipersónica, la proyección de fuerza a veces puede hacer que sea más visible que otro, pero de todas formas indetenible. Los proyectos andan entre el 2030 y el 2040. Yo creo, por cómo se están dando las cosas, la velocidad con que se están desarrollando y las apuestas que están haciendo los países, probablemente el MiG-41 lo veamos los próximos años. En el año 2030 seguramente ya van a aparecer los primeros operativos. También hay un debate sobre cómo hace cada uno esto. Mientras China muestra, Estados Unidos se escuda en la reserva. Es decir, los norteamericanos dicen, los chinos ahora fanfarronean con que mostraron un avión de sexta generación y ya volando, y lo que pasa es que nosotros lo hacemos todo en forma reservada. Creer o reventar, no tenemos pruebas para saber quién de los dos tiene razón. China ha hecho prototipos, ha hecho 2 prototipos en realidad, el Chengdu y el Shenyang. Son 2 empresas diferentes, Chengdu Aircraft Corporation y Shenyang Aircraft Corporation. El Chengdu que se vio es un diseño de ala volante
pues eso que no sé cómo explicarlo, algunos lo ven como si fuera un triángulo, no tiene superficies verticales, y esto es una gran innovación, porque los aviones tienen timones. O sea, han visto el timón de cola, que todos los aviones tienen ese saliente vertical que le permite direccionar mejor al avión. Bueno, eso lo eliminó el Chengdu, que están probando, y el que se vio volar no tenía ese timón de cola, y eso lo que hace es una gran reducción de la firma ante el radar. Por lo tanto, el avión va a ser mucho menos visible. Otra cosa que llamó mucho la atención, que mientras el F-35 es el único avión que tiene un solo motor, lo cual ha traído un problema, porque el motor no logró tener la potencia que se esperaba, y por otro lado, al ser uno solo, cualquier falla es el fin del avión. Los otros aviones tienen todos dos motores. Eso les da más empuje, les da más previsibilidad. Y hay un debate sobre los costos, porque los que son monomotores te dicen, no, lo que pasa es que si tiene un solo motor es más barato mantenerlo, y eso es una ventaja. Pero hay otros que te dicen, ¿vos viste los precios del F-35? Bueno, el F-35, la hora de mantenimiento es mucho mayor que la de cualquier otro avión del mundo. Entonces es relativo la cantidad de motores. Eso fue algo que se esgrimió acá cuando hablaban de comprar los F-16, que como eran monomotores eso iba a ser mejor. Bueno, los rusos explicaban esa historia. Miren los precios de costo de mantenimiento y pues me dicen si es más barato o no. Bueno, este Chengdu JXX tiene 3 motores. Piensa que va a tener mayor velocidad, mayor altitud, mayor maniobrabilidad. Tiene tecnologías furtivas avanzadas, por lo que están diciendo, material de baja observabilidad y geometría, como decíamos, diseñada para evitar la detección del radar. Hay otro proyecto que es el de Shenyang Aircraft Corporation, que tiene un ala de flecha quebrada, son esas alas invertidas, podríamos decir, configuración aerodinámica con diseño más tradicional, pero adaptado a las capacidades de sigilo. También está optimizado para vuelo supersónico y maniobrabilidad. Lo han visto escoltado por un J-16, lo cual creen que tiene que ver con un sistema de interoperabilidad con otros cazas, y tiene un uso, por lo que se cree o lo que se está informando, un uso intensivo de inteligencia artificial en la toma de decisiones tácticas y control de sistemas. Y además capacidad de operar drones y otros sistemas aéreos no tripulados, ¿no? ¿Qué tienen en común los dos aviones chinos? Los dos tienen muy baja detección. De hecho, lo optimizaron con materiales y geometrías totalmente vanguardistas. Utilizan el concepto de Loyal Wingman. Loyal Wingman son los drones que funcionan como acompañantes, como yo hablaba antes del Okhotnik el Okhotnik 70 que tienen los rusos. Capacidad de largo alcance. Ha llamado la atención el tamaño, lo cual ha dado muchas polémicas sobre cuál sería el fin realmente de ese avión, para qué fabrican ese avión. Muchos piensan que puede ser tener capacidad para hacer misiones transoceánicas sin necesidad de reabastecimiento, dada la envergadura de las alas que tiene, ese ala triangular que ocupa básicamente todo el avión. Los depósitos de combustible son inmensos y la capacidad de despegue que tiene de armamento y del peso propio del combustible es muy alta, precisamente por la forma de ese ala. Eso es lo que te da ventaja, la mayor sustentabilidad. Por lo tanto, la hipótesis sería que es un avión que estaría en condiciones de atacar a los Estados Unidos continentales desde China, sin necesidad de reabastecimiento. Entonces empezamos a ver también cómo el concepto del propio portaaviones empieza a quedar un poquito desactualizado, porque no solo es un gran blanco como era la crítica que le hacíamos hasta ahora, sino que si ahora empiezan a contarse con la tecnología para fabricar un avión que llegue de China a Estados Unidos a operar,
¿para qué queremos la plataforma entonces? Con lo caro que resulta y complicado de hacer que es un portaaviones. Se espera que tenga armas hipersónicas y de energía dirigida. Los chinos ya cuentan con armas hipersónicas. Y se especulaba con que entre en servicio en el 2035, pero por lo que vimos y por la velocidad con que los chinos superan en general los objetivos, normalmente los objetivos chinos, cuando ellos se proponen construir algún equipo militar y se dice que lo van a hacer en 10 años, en 6 o 7 años generalmente lo tienen listo. Siempre las metas que dan son mayores de las que efectivamente tienen, al revés de lo que hacen los británicos, que pronostican un caza Tempest que no tiene absolutamente nada, pero dicen lo vamos a tener para el 2035 y tal vez antes. Los chinos te suelen decir que lo van a tener para el 2035, pero en realidad probablemente lo veamos mucho antes ese avión volando en los cielos, ¿no? ¿Por qué hicieron... ¿Por qué hay distintos enfoques, como decíamos al principio, de acuerdo a las necesidades de estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que busca cada uno? Bueno, esto es un poco las características a tener en cuenta. Estados Unidos busca priorizar su ventaja tecnológica. Históricamente, Estados Unidos prioriza la cuestión tecnológica en sus armas, lo cual les ha dado, por un lado, fama de tener armas extraordinarias en cuanto a su capacidad, pero también muchas críticas en cuanto a su desempeño real, porque es muy lindo ese arma para que funcione en condiciones controladas, pero cuando funciona en condiciones de combate real, todo eso que han generado en realidad termina por ser un problema. Son difíciles de mantener, son muy caros, son muy delicados, se estropean con las condiciones climáticas. El mundo real no es el mundo que hay en un salón de exposición de armas. Entonces, esto es a lo que apunta Estados Unidos, armas de vanguardia con sus pros y sus contras. Y mucho a la operación en red. Estados Unidos juega, y lo estamos viendo en Ucrania, con la capacidad de información y con el tema de funcionar en red. Inclusive hasta tienen programas, hay algunos israelíes, que generan estrategias sobre cómo moverse en el campo de batalla en función de detectar debilidades del enemigo. Si yo tengo que cubrir una gran superficie, pero yo sé que hay puntos débiles del enemigo y ataco ahí, yo voy a conseguir un mejor resultado que si pruebo en distintos lugares. Bueno, Estados Unidos se centra mucho sobre eso, sobre el tema de operar en red en forma conjunta, con sistemas integrados, con mucha capacidad de detección. Todo esto también tiene el lado opuesto que lo hace muy vulnerable a Estados Unidos. Si se le cortan las comunicaciones, si se le derriban los satélites, se transforma en un ejército sin ojos y sin oídos. Básicamente un ejército inoperante. Entonces, eso que es avance tecnológico por un lado, también es un problema por el otro. Es caro de mantener, es caro de funcionar y es muy vulnerable a los ataques cibernéticos. Por eso Rusia, que es lo que se ha especializado en el desarrollo de la guerra cibernética. Si vos decís tu enemigo se basa precisamente en los satélites, ¿qué hacemos? Y seguimos los satélites. ¿Para qué vamos a luchar contra todo lo que tiene en tierra? Le cegamos la comunicación, los aislamos de los satélites y los tipos quedan perdidos. A eso es lo que juega de alguna manera Estados Unidos. China busca un equilibrio entre esa tecnología avanzada, pero agrega el concepto de producción en masa y se enfoca en lo regional. Si bien empieza a pensar en proyectar fuerza, básicamente se enfoca, primero su prioridad hoy es el enfoque regional y dadas sus grandes capacidades industriales, obviamente la producción en masa es una gran ventaja que tiene China. Pongámonos a pensar, si China entra en guerra con otro país y China se pone a fabricar drones. Estamos viendo el uso de los drones, la munición, y los drones son los dos factores claves en la guerra de Ucrania hoy. De poco sirve tener, a nosotros nos venden las propagandas, las unidades de élite, que son maravillosas y son superhombres, sí, pero es una guerra de verdad, tiene aplicaciones muy limitadas.
Finalmente, fabricar un proyectil de 155 milímetros o un dron de unos pocos miles de dólares termina siendo más decisivo por la masividad que tener las mejores tropas entrenadas del mundo. Bueno, China se enfoca a eso. Si tenemos nuestra gran producción industrial, ¿por qué no centrarnos en eso? Vamos a hacer 1000 drones por cada uno que hagan los estadounidenses. Ese es el objetivo de China. Y Rusia, que no está en condiciones de pelear con los otros dos en cuanto a masividad, y que tampoco, dada su historia, también apunta exclusivamente a la tecnología. Rusia tiene mucha tecnología de punta, pero se fundamentó, se enfocó en algunas cuestiones, como es la intercepción estratégica e hipersónica. Por eso busca en el MiG-41 eso, y vemos los diseños rusos generalmente, hablando de aviación, vamos a ver que son siempre muy rápidos y muy maniobrables, porque ese es el concepto que tienen los rusos para funcionar, tanto en función defensiva como ofensiva, pero como básicamente su posición es defensiva de contención a la OTAN, sus estructuras se basan en eso, en interceptar, en poder cortar los ataques de sus enemigos. Por eso tienen, por ejemplo, sistemas antimisiles de una calidad infinitamente superior a los Estados Unidos, porque su objetivo está pensado de otra manera. Mientras Estados Unidos tiene que controlar el medio mundo y tiene que mantener cientos de bases del mundo, Rusia tiene solo que garantizar su región, las zonas de influencia, las zonas que lo pueden debilitar. Pero Rusia no tiene problemas con lo que pasa en Perú. En cambio, Estados Unidos sí. Entonces, eso cambia la concepción. Estados Unidos, entonces, como decíamos, resumiendo, liderazgo en innovación de tecnologías, énfasis en la guerra de redes y capacidades globales de alta tecnología. Todo con un diseño hecho para mantener una superioridad cualitativa, inclusive contra enemigos altamente tecnológicos. China prioriza el equilibrio estratégico con tecnologías avanzadas y capacidad de producir en masa, y se enfoca el control regional, mientras que Rusia apunta a la intercepción estratégica, como se llama, con armas hipersónicas y tecnología, todo extrema velocidad de altitud y velocidad. Rusia juega con los márgenes de eso, esa es su gran ventaja, y su objetivo es la disuasión estratégica, ¿no? Y otra pregunta, y ya con esto vamos aproximándonos al fin. ¿Por qué los chinos, si los rusos tienen un proyecto, los estadounidenses uno, ingleses y japoneses y italianos tienen otro, y los franceses, no me acuerdo con quién, más hacen otro proyecto, que se tiene que juntar varios países para hacer un proyecto, los chinos tienen 2 proyectos ellos solos? Y acá hay varias explicaciones. Los 2 proyectos tienen algunas cuestiones similares, ¿no? Sigilo adaptado, con un diseño optimizado para contrarrestar los sistemas de radar y misiles de largo alcance de Estados Unidos, con inteligencia artificial. Los chinos están apostando muchísimo a la inteligencia artificial y gran autonomía, de forma tal de facilitar operaciones complejas y reducir la dependencia de pilotos humanos de alto entrenamiento. Esto también tiene otra explicación. Si yo tengo la capacidad industrial de producir muchísimos aviones, muchos más que mis enemigos, y mi talón de Aquiles, ¿cuál va a ser? Poder generar pilotos de alta calidad con el mismo ritmo que produzco aviones. ¿Cómo soluciono eso? Con aviones que se mueven autónomos. ¿Cómo hago eso para conseguirlo? Con la inteligencia artificial. Entonces los chinos están yendo por ese lado. Y lo hacen aparte trabajando en redes con enjambres de drones. Los chinos están utilizando eso. Ustedes habrán visto unos videos que publicaron estos días sobre determinados festejos que hicieron, creo que en el Año Nuevo, con dragones, figuras míticas en el cielo. Eran realmente impresionantes. Si no lo vieron, no sé, lástima, Ivani, que no te pedí buscar esas imágenes de esos drones, pero para que vean lo que son capaces de hacer con drones para entretenimiento. Bueno, imagínense si esos miles de drones que están trabajando en forma conjunta
con una notable precisión lo hacen para atacar un objetivo. ¿Cuánto puede durar un portaaviones si te atacan decenas de miles de drones en estas características? Bueno, los rusos están apuntando, los chinos están apuntando a eso. Y como tienen esa capacidad de hacerlo todo en números que son inalcanzables para el resto, bueno, con eso China busca controlar, generar un dominio regional y desde allí prepararse, bueno, para luego la disputa general con Estados Unidos. El Mi-41, que es el proyecto ruso, juega con la velocidad hipersónica, como habíamos dicho, con la capacidad de alcanzar y neutralizar objetivos antes de que estos puedan desplegar sus armas. O sea, son tan rápidos los sistemas rusos, básicamente, y de tan largo alcance y de tal capacidad de detección con sus radares, que simplemente te van a liquidar los aviones antes que puedan entrar en funcionamiento. O sea, no vas a llegar a disparar, que ya vas a estar destruido. Ese es el objetivo más o menos de Rusia. Y trabajan mucho con operaciones de alta, de gran altitud para interceptar satélites y misiles balísticos, de forma de cegar cualquier respuesta estratégica de Estados Unidos a partir de eso. Ellos ya están desarrollando, bueno, los misiles hipersónicos que los vimos funcionar y están trabajando mucho en cañones electromagnéticos donde parece que han obtenido grandes resultados y los cañones electromagnéticos los quieren montar en estos aviones. Para eso las exigencias tecnológicas son enormes, la cantidad de energía que hay que disponer es fantástica, pero parece que los rusos han encontrado la fórmula de producir eso. Veremos cómo lo hacen. Fíjense que han tenido logros tecnológicos que Estados Unidos había desechado por creer imposible. Por ejemplo, el misil Burevestnik, que ahora ya entró en servicio, se mueve con un motor nuclear. Un motor que se mueve con energía nuclear, lo cual le da un alcance prácticamente ilimitado. Y Estados Unidos en los años 60 y 70 creo que había investigado un proyecto así y lo desechó porque le pareció que era algo que tecnológicamente no se iba a poder lograr. Bueno, los rusos ahora lo hicieron y le da una enorme ventaja cualitativa. Entonces, ¿cuál va a ser la planta de energía para que esos aviones puedan disponer de cañones de riel, por ejemplo? Bueno, no sé, veremos, pero algo están trayendo, ¿no? Y también trabajan mucho en versiones no tripuladas para operaciones de alto riesgo. De esa manera, Rusia busca consolidar la defensa estratégica mediante un interceptor, que es el Mi-41, especializado que pueda desafiar inclusive a tecnologías hipersónicas espaciales de sus enemigos, ¿no? Y China, con sus dos proyectos, el de Chengdu y el de Shenyang, busca otra cosa. Hay distintas razones, ¿no? Una tiene que ver con la competencia interna. China busca que tanto la empresa de Chengdu como la Shenyang compitan entre sí para por conseguir contratos que financien sus operaciones, ¿no? Ellos son, el Chengdu ya ha hecho el J-20 y el Shenyang el J-11, el J-15 y el J-16, basados en tecnologías que tomaron de la rusa y que ellos evolucionaron. Ahora después lo ponemos cuando terminamos. El videito de los drones. Diferencias estratégicas. Como China enfrenta a Estados Unidos, a India, a Japón, tiene distintos requerimientos. Y entonces necesita interceptores de largo alcance y de dominación aérea con apoyo táctico. Trabajar en dos proyectos simultáneamente le puede dar una ventaja a China, que es el riesgo de que un proyecto no funcione. Muchas veces se hace un proyecto, se invierte muchísimo dinero y sobre todo muchos años para llegar a la conclusión que el proyecto es inviable. De alguna manera, el F-35 se terminó fabricando sobre un proyecto malo, pero que no se atrevieron a desdecirlo, hasta tal punto que muchos oficiales de Estados Unidos reclaman que el F-35 salga y se lo reemplace definitivamente por un nuevo caza.
si uno tiene dos proyectos en marcha, Estados Unidos también lo usó, pero después se volcó por el F-35. Pero si uno tiene dos proyectos en marcha, siempre tiene mayores posibilidades de que uno de los dos al menos sea realmente bueno o no quede obsoleto en el transcurso, porque es tan rápido el cambio tecnológico que muchas veces cuando uno termina de llegar al proyecto final, ya la situación varió. ¿Qué es lo que pueden hacer con los dos proyectos, no? Uno es fusionarlos. Es decir, dejamos que corran los dos proyectos y cuando llegue un momento determinado, los unimos para conseguir lo mejor de los dos proyectos. ¿Qué es lo que es más viable para usar como base y usar cosas complementarias del otro, como pasó con el J-20, que incorporó prototipos previos del Chengdu y del Shenyang. Es decir, cada uno hizo lo suyo, después lo agarraron y hicieron una mezcla entre los dos para optimizar el resultado final. Otra posibilidad es la coexistencia, no que los fusionen en uno, sino que tengan los dos proyectos, donde el Chengdu podría ser el caza principal de sexta generación, enfocado en la superioridad aérea y misiones estratégicas, y el Shenyang, un caza menor más táctico para apoyo de conflictos regionales y misiones de intercepción. Algo parecido a lo que había pensado en su momento Estados Unidos con el F-35 y el F-22, pero que finalmente no le dio y no pudo desarrollar los dos a la vez y se tuvo que contentar con seguir con el F-35 y desactivando el F-22. Si China fusiona ambos proyectos, finalmente lo que podía conseguir es un diseño más avanzado al combinar lo mejor posible los dos enfoques, pero la contra de esto es que eso lo puede retrasar, porque yo tendría dos proyectos maduros y había que rediseñarlos para esa integración. Si opta por la coexistencia, tendría una fuerza aérea mucho más flexible, más apta para dos situaciones distintas, pero obviamente con un costo mayor. Y también la idea de la competencia interna es para que, estimular precisamente mejores condiciones y mejor desarrollo de las dos fuerzas en disputa, ¿no? Los chinos lo que han visto que la colaboración puede ser mejor que solo la competencia. Entonces competimos en un área, en un punto, pero luego colaboramos obteniendo a ver lo mejor que consiguió cada uno en un resultado final. Esto a veces con la mentalidad de Occidente no se entiende, es o lo mío o lo tuyo, y los chinos son muy de yo trabajo sobre lo tuyo si es mejor para mí. Por eso también está la cuestión esta de las patentes y la visión que tienen los chinos. Los chinos históricamente tuvieron la visión de yo fabrico algo y el vecino de al lado mira lo que yo fabriqué, lo agarra y lo mejora. Y eso es bueno para todos porque lo mejoró. El occidental dice yo fabrico algo y nada, si querés fabricar lo que yo fabrico para hacer algo vos mejor o lo que sea, me tenés que pagar a mí el desarrollo previo. Esas dos visiones China las puede sintetizar en esto, ¿no? China con esto además hace otra muestra, que es mostrar las espaldas financieras, porque el Reino Unido tiene que compartir con dos países más un proyecto que no sale de un esbozo inicial, mientras que China ya tiene operativo dos proyectos que ellos solos están bancando, lo cual significa que precisamente tienen capacidades que se reflejan en su desarrollo militar y tecnológico. Y esto también sirve de alguna manera para entender cómo el papel del Estado le sirve a China para optimizar las cosas. China es la segunda economía del mundo, aunque si la medimos por paridad de poder adquisitivo, es ya por bastante la más importante. Su presupuesto de defensa es de 224.000 millones, básicamente casi en un quinto de lo que es la de Estados Unidos. Una cuarta parte, un poco menos de una cuarta parte, entre un tercio y un cuarto. Sin embargo, no sabemos cuánto es el gasto real, porque China se maneja así en términos muy secretos y probablemente no sepamos realmente y quizás esté gastando el doble. Pero ojo con la productividad, porque China
fabrica más barato. Entonces, si yo gasto 100 millones de dólares para hacer un avión y el otro gasta 50, en definitiva cada uno tenemos un avión, pero uno gastó el doble que el otro. Entonces, medir el presupuesto militar solo por el monto de dinero es un error. O sea, para ver la capacidad de producción militar no tenemos que mirar solo el dinero. El dinero es un indicativo, pero tenemos que mirar en realidad cómo se usa el dinero. Esa es la clave, ¿no? China, con esta forma de operar, que eso creo que es lo importante, es que usa tecnología civil y militar combinada. Al ser todo patrimonio del Estado o estar bajo el dictamen del Estado, a diferencia de lo que creen los libertarios, China, ¿qué consigue? Por ejemplo, que los avances en inteligencia artificial, los materiales especiales avanzados, ciberseguridad o lo que sea, se integren en un nuevo proyecto. O sea, yo conseguí en el ámbito de civil un determinado desarrollo y yo lo vuelco directamente en el ámbito militar. Esto en Occidente es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ese desarrollo primero tiene que ser identificado, tiene que ser comunicado, tiene que ser valorado, no tiene que molestarle a otro, porque si no te terminan pisando el proyecto y después hay que pagarlo. Bueno, si el mismo dueño es el Estado chino toma de todo lo que genera lo mejor para fabricar su equipo militar, lo cual parece mucho más lógico esa colaboración que lo contrario, ¿no? También ha puesto en marcha el proyecto Hecho en China 2025, que se refleja en esto, en buscar la dependencia de tecnología extranjera, mejorando la autosuficiencia en sectores como la aviación. China tiene la capacidad para financiar múltiples proyectos paralelos, como está haciendo ahora con Shenyang y con Chengdu, y esto le permite tener una inversión masiva y más productiva, y además China, por su espalda financiera, puede generar una economía de escala, y la concepción de fabricar un avión de sexta generación para China no es algo selectivo, es algo masivo. O sea, ellos quieren fabricar en forma masiva casas de quinta generación. No, por ejemplo, como Estados Unidos con el F-22 o la propia Rusia con el Sukhoi 57, que es limitado. Rusia lo quiere masificar ahora y transformarlo básicamente en el avión de las Fuerzas Armadas, discontinuando otros aviones. Estados Unidos intentó hacer algo así con el F-22, no funcionó, era extraordinariamente caro, no lo pudo hacer, no le interesó, y apareció el F-35 que no cumplió las cosas. Bueno, China ha conseguido eso pensado en una escala que no es solo, aparte de vender a los demás, sino en desarrollarlo con formas propias, ¿no? Y China, al tener dos proyectos simultáneamente, le permite diversificarse tecnológicamente y financiando materiales furtivos, inteligencia y sistemas de propulsión por separado, creando una redundancia, que era lo que decíamos antes, que si un proyecto falla, el otro funciona. Producción en masa que le permite mejorar los costos y inyecciones de capital adicionales para desarrollar los tiempos de desarrollo, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con la capacidad masiva industrial que tiene China, y además con los objetivos. El objetivo de Estados Unidos es distinto. Como modelo privado vos tenés corporaciones que luchan, y esta competencia entre las corporaciones dilapidan recursos, se obstaculizan mutuamente y terminan imponiendo proyectos con un montón de fallas que no pueden mejorar porque no hay colaboración entre las empresas. Entonces, China se ha revelado como mejor. Los proyectos de sobrecostos se evitan con este proceso mucho más naturalmente que lo que pasa cuando es una sola la empresa que lo hace, que es lo que pasó con el F-35, que se calcula que casi 2 billones de dólares tuvo de sobrecosto. O sea, del proyecto inicial
se disparó de tal forma que lo superó en $2 billones. Así que bueno, como conclusión, podemos decir, el modelo chino tiene ventajas y lo está demostrando. El modelo chino está desafiando militarmente a los Estados Unidos y uno tiene que evitar quedarse con la propaganda, porque uno se está sentando sobre la propaganda de que todo lo estadounidense es mejor y que nos hacen muy lindos videoclips mostrándonos aviones y las chicas pilotos subiendo a los aviones, pero la realidad es que eso es muy distinto a lo que sucede en verdad. Estados Unidos está entonces limitado y lo que está entendiendo que el modelo de producción, lo que creo podríamos extraer como enseñanza, el modelo de producción chino puede sacrificar cierta flexibilidad en el aventurerismo, podríamos decir, privado en la producción, pero la cohesión lo compensa, consigue bajos costos, mucho más bajos que el privado estadounidense, y una implementación finalmente más rápido, lo cual lo posiciona tal vez como el mayor competidor en la construcción de casas de sexta generación, que son una muestra, podemos decir el resumen de toda la capacidad tecnológica que tiene una nación.